Hola, hola a todos. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este Go Labs de todos los miércoles, en el cual estamos validando y entendiendo literalmente todas esas buenas prácticas que hacemos con respecto a la gestión de riesgos y organización de la cadena de suministros en un montón de procesos en los cuales nosotros buscamos simplemente potenciar procesos, potenciar conocimientos, poder ayudar de alguna u otra manera a que Latinoamérica sea más productiva, sea más competitiva, aprendiendo un montón de cosas. Así que eres bienvenido y gracias por estar acá. Hoy vamos a seguir hablando sobre la importancia del cloud computing en la transformación digital. Esto hace parte de una serie que hemos venido construyendo. Este es nuestro 9º episodio donde hemos venido hablando sobre la transformación digital, sobre la madurez digital, donde hemos venido hablando muchísimo sobre esa industria 4.0 que de alguna u otra manera empieza a tener una fuerza bastante importante en las organizaciones que muy probablemente tú intervienes o en las que tú trabajas o probablemente en las cuales tú estás interviniendo de alguna u otra manera. ¿Listo? Entonces espero te guste el episodio de hoy. Muy bien, siempre hemos validado una premisa y unos pilares que para nosotros, quienes nos dedicamos a poder liderar procesos de mejora continua, a poder liderar procesos de gestión de riesgos en las organizaciones donde implementamos buenas prácticas, donde la seguridad, la facilitación y la confianza son pilares muy importantes desde ese enfoque y ese espíritu de esa gestión de riesgos. Seguridad, porque sabemos que implementamos un montón de buenas prácticas que ayudan a que los procesos sean seguros. La facilitación, porque vamos a buscar que todos los procesos que implementemos realmente funcionen y que faciliten una operación en cualquier organización. Y la confianza, porque buscamos claramente que todos los días nuestros stakeholders, nuestros asociados de negocio, confíen en los procesos que todos y cada uno desarrollamos en ese día a día. Entonces, la transformación digital, la industria 4.0, digamos que todos los procesos que nosotros podamos desarrollar en donde implementemos tecnología, probablemente nos van a ayudar muchísimo a fortalecer todas y cada una de las acciones que hagamos. ¿Para qué? Para gestionar riesgos y para mejorar procesos. Entonces, la computación en la nube, que es literalmente el tema que quiero que conversemos hoy, se define como algo muy sencillo. La computación en la nube es literalmente esa disponibilidad que vamos a tener, que vamos a validar en algún momento, ¿a través de qué? De todos los recursos que nosotros tenemos o servicios que tenemos probablemente bajo el Internet, que la organización o que nosotros tenemos bajo una demanda puntual. Es decir, que nosotros validamos y eliminamos la necesidad de que nosotros, las personas y las empresas, gestionemos algún recurso físico a nivel computacional, sino que simplemente en lo que hoy se denomina la nube, nosotros podamos tener la computadora, podamos tener el servidor necesario para que opere, digamos que todos los procesos dentro de nuestra organización. Entonces, la computación en la nube empieza a tener unos efectos bastante importantes porque de alguna u otra manera lo que empieza es a ayudarnos a que optimicemos recursos dentro de las organizaciones y que literalmente nosotros busquemos que esa computación en la nube reemplace probablemente esas infraestructuras críticas que tenemos muchas veces y que tal vez unos administradores mucho más fuertes las puedan administrar y las puedan gestionar. Esos servicios que a través de, digamos que del Internet que nosotros utilizamos con esa computación en la nube, pues incluyen, ejemplo, almacenamiento, procesamiento, bases de datos, redes, data, analítica, inteligencia artificial, hasta las mismas apps. Es decir, que al nosotros poder literalmente contar con estos servicios, lo que vamos a poder hacer es que podemos gestionar nuestra cadena de suministros, podemos gestionar nuestra cadena de valor, podemos gestionar de alguna u otra manera muchos de los controles de seguridad que existen actualmente en nuestra organización, pero que de alguna u otra manera los vamos a poder gestionar a través de un dashboard o de una plataforma que me permita ver cuál es el comportamiento de todos estos dispositivos. Pero literalmente donde no voy a tener que administrar esa infraestructura
física, sino que de alguna u otra manera solo el funcionamiento del procesamiento, almacenamiento, las redes y demás de todos los datos que circulan en la organización. Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros tenemos que analizar es que ese cuarto, que muy probablemente en muchas de nuestras empresas está donde nos dicen que está el servidor, donde nos dicen que están las unidades de almacenamiento y demás, probablemente puedan llegar a desaparecer en algún momento, porque eso ya hay organizaciones más grandes, como por ejemplo Amazon, como por ejemplo Google, que ya nos están prestando ese servicio para que nosotros reemplacemos literalmente todas esas máquinas que de alguna u otra manera nos quieren ayudar para hacer el procesamiento y manejo de nuestras herramientas en algún momento. Aquí yo les digo algo muy importante y no quiere decir que de alguna u otra manera todas estas herramientas, ¿sí? Que nosotros de alguna u otra manera estamos procesando dentro de la organización vayan a tener que desaparecer, ¿no? De alguna u otra manera nosotros desde esta definición que les estaba mencionando hace un momento, nosotros podamos literalmente saber cómo gestionamos procesos, cómo administramos procesos, cómo mejoramos procesos, cómo analizamos riesgos de todos esos procesos de otra manera, entendiendo todos y cada uno de estos servicios que muy probablemente se van a poder gestionar en esa computación en la nube. ¿Estamos? Entonces ahí nosotros vamos a poder gestionar un montón de procesos que nos van a ayudar. Pero quiero que miremos otra óptica muy importante. Y es que literalmente la migración a la nube está directamente relacionada con la modernización de la transformación digital. De hecho, porque en otros episodios hemos analizado y hemos visto que de alguna u otra manera todos los dispositivos que están conectados, desde lo que hemos visto, desde el machine learning, desde el blockchain, desde probablemente cada una de las herramientas o sistemas que literalmente permiten conectar a una organización desde cada uno de sus dispositivos con sus datos y hasta con las personas, pues de alguna u otra manera tener en algunos procesos ya esta computación en la nube, todos estos dispositivos que ya son administrados de otra manera, van a permitir que haya una mejor gestión en todos y cada uno de los procesos que nosotros desarrollamos en nuestra organización. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar de alguna u otra manera que estos procesos sí pueden llegar a poderse migrar y ayudarnos a transformar y a madurar digitalmente una organización. Sin embargo, hay unos temas que tenemos que tener bastante, digamos que claros y que tenemos también que tener en el radar, como cuáles. El pensar que de alguna u otra manera también nuestros stakeholders, las partes interesadas que participan con nosotros, hablamos de los clientes, hablamos de los proveedores, hablamos de hecho hasta de los entes gubernamentales, de los entes de control, también deberían de alguna u otra manera empezar a migrar y a tener este tipo de servicios. Porque en algunas ocasiones nosotros en nuestro núcleo, en el núcleo de nuestra organización, probablemente empecemos a desarrollar actividades que se orienten muchísimo a qué, a poder hacer desarrollos y transformaciones o madurez digital bastante importante, pero muchas veces cuando vamos a conectar con los demás equipos o los demás, digamos que actores de esa cadena de suministro, pues probablemente ellos no están montados también en esas mismas tecnologías. Por eso, equipo importante, cuando tú vayas a implementar, y tú que me estás viendo, vayas a implementar cualquier modelo de mejora continua que tenga que ver con la tecnología, analiza muy bien a tus partes interesadas para que de alguna manera vayas a tener fluidez en el comportamiento de toda la información que va a circular en la organización. ¿Listo? Muy bien, sigamos pensando en lo siguiente. Hay 5 aspectos que quisimos traerles a ustedes el día de hoy, clave para poder entender el funcionamiento de la computación en la nube. ¿Qué aspectos son los que les queremos compartir? El primero es que la computación en la nube habla de los recursos compartidos, habla de la infraestructura en la nube, habla de probablemente la escalabilidad y la eficiencia que deberíamos tener en todos y en cada uno de estos procesos, de esa conexión y gestión, y también validar que hay una seguridad y flexibilidad. En cada uno de estos escenarios, pues obviamente es muy importante entender que en todos y cada uno de ellos, pues nosotros tenemos que empezar a analizar de alguna u otra manera cuáles son esos recursos que sí o sí voy a tener que compartir y cuáles no.
Probablemente porque muchas veces en las organizaciones, cuando estamos definiendo cuál es ese nivel de seguridad de la información que debemos mantener o cuál es ese nivel de infraestructura que debemos mantener, muchas veces no hacemos un análisis y un estudio poderoso para poderlo hacer. Lo mismo con esa infraestructura que vamos en algún momento, los niveles de escalabilidad, etcétera. Todas y cada una de las formas que puedan llegar a tener en esa conexión, en esa gestión, en esa seguridad y en esa flexibilidad. Analicémoslo de una manera mucho más específica. Los recursos compartidos, pues por supuesto, ese acceso a esos recursos informáticos que probablemente vamos a compartir en demanda, pagando solo por lo que se va a utilizar. Es decir, cada byte que yo vaya a subir, cada documento que vaya a subir o cada recurso que yo vaya a utilizar en esa computación en la nube, pues probablemente va a ser ese acceso a esos recursos informáticos que yo vaya a tener. De hecho, cuando hablamos de gestión de riesgos o de gestión de mejora, yo puedo decir que voy a utilizar la computación en la nube para hacer las copias de seguridad que necesito hacerle a todos y cada uno de mis equipos, pidiéndoles a todos que se enruten, que coloquen una carpeta X a una ruta que yo les voy a colocar y que cada vez que ellos estén en esa carpeta en línea, se está subiendo una información que ellos tengan almacenada en esas carpetas. Y eso nos puede ayudar de alguna u otra manera. Un software. Si nosotros tenemos un software que literalmente puede funcionar online o offline, pues de alguna u otra manera que cada vez que se conecte a Internet, los datos que tú vas digitando o vas estructurando en, en esa máquina y en ese software, pues simplemente se van almacenando y se van de alguna u otra manera recopilando para poder tener ese recurso compartido. La infraestructura en la nube, y obviamente aquí se orienta muchísimo a esos recursos que se ubican o que están ubicados en esos servidores remotos, ¿cierto? De otros proveedores, como les ponía ahorita el ejemplo de Google o Amazon que lo hacen, evitando que nosotros como organización pues vayamos a tener que invertir en una infraestructura física donde vamos a tener ese servidor o donde vamos a tener esas máquinas que probablemente nos van a ayudar a validar esto. Por eso hace parte de una, digamos que un aspecto clave para poder entender el funcionamiento de todos y cada uno de estos procesos. Sin embargo, también nosotros tenemos que pensar en la escalabilidad y en la eficiencia. ¿Y por qué razón? Porque las organizaciones están gestionando todo de manera rápida, buscan eficiencia en las operaciones, pero al mismo tiempo que no vayamos a tener ningún tipo de limitación con los centros de datos físicos. Entonces, imagínense que va a ser clave que cuando nosotros vayamos a utilizar la computación en la nube, pues vamos a tener un nivel de escalabilidad y de eficiencia casi que ilimitado, porque de alguna u otra manera yo voy a poder comprar lo que necesito y no voy a tener que validar algo que tenga yo que, digamos, que llevar hacia un nivel donde para poder tener otro servidor, hacer otra inversión en otra infraestructura, en otra sala o en algún otro tipo de elemento. Entonces, miren que la escalabilidad y la eficiencia probablemente va a ayudar mucho a las organizaciones que implementen estos aspectos claves para poder entender este funcionamiento. La conexión y la gestión desde esa computación en la nube, pues obviamente porque de alguna u otra manera, como lo ves acá en la imagen, el esquema general de una interconexión de una red, digamos que de computación en la nube, hace ese intercambio de datos y de la gestión de esos datos. Como tú lo ves en la imagen, vamos a ver si acá puedo poner mi lápiz. Tú te das cuenta que aquí está la nube. Dentro de ese entorno de la nube están funcionando pues literalmente los servidores que nos están empezando a nosotros a dar el procesamiento de los datos. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues los dispositivos que se van a necesitar conectar con esos de servidores y con esas máquinas que están virtualmente para nosotros, pero que literalmente físicamente están en esa nube. Y acá, pues obviamente están los usuarios. Entonces, de alguna u otra manera, ese esquema general de interconexión, pues va a ayudar muchísimo a que probablemente haya mucha mayor conexión, mucha mayor flexibilidad, mucha mayor gestión en todos y cada uno de esos procesos que corremos todos los días
en la organización. Y yo sé que tú estás pensando, bueno, y en temas de seguridad, y en tema de mejora, y en tema de calidad, pues digamos que si tú hablas de una empresa como lo es Google, como lo es Amazon, empresas que ya están, digamos que diseñadas para poder prestar todos y cada uno de estos servicios, pues probablemente se van a poder gestionar de alguna u otra manera mucho más poderosa en los procesos. ¿Listo? Y finalmente, la seguridad y la flexibilidad que vamos a poder tener con todos y cada uno de estos procesos. La computación en la nube ofrece funciones de seguridad, de privacidad, de confidencialidad y todas y cada una de ellas se adaptan al tipo de cliente que va a necesitar ese nivel, digamos que de esquema de seguridad. Entonces, no importa el tipo de organización que tú seas, mientras tú parametrices muy bien los niveles de escalabilidad de seguridad, el nivel de privacidad de la información, la confidencialidad que se va a esquematizar en cada uno de los usuarios, pues obviamente eso te va a permitir que de alguna u otra manera, aunque no estemos viendo las máquinas que están almacenando, que están procesando, que están sirviendo para toda esta información, hay unos niveles de escalamiento de seguridad bastante importantes. Entonces, la invitación aquí, equipo, es que todos entendamos que en esos 5 aspectos claves para entender cómo funciona la computación en la nube, los tengamos claros como gestores de riesgos, como analistas de seguridad, como directores de una cadena de suministro, como los directores de los sistemas integrados de gestión dentro de una organización, como los líderes de mejora continua, donde de alguna u otra manera podamos llevarle conceptos a la organización de decirle, oiga, podríamos llegar a pensar en tener todo esto en servidores que estén fuera de la empresa, que literalmente los controlemos a través de la computación en la nube para poder tener esos recursos compartidos, esa infraestructura en la nube, esa escalabilidad y eficiencia, esa conexión y gestión y esa seguridad y flexibilidad. Y de hecho, equipo, creo yo que cuando nosotros lo llevamos a ese nivel, nosotros literalmente como líderes de esta gestión, pues de alguna u otra manera también vamos a poder hablar en el mismo lenguaje que de pronto están nuestros líderes de tecnologías. Y al entender esto, pues de alguna u otra manera también nosotros podemos, entre comillas, hacer un par de recomendaciones y sugerencias que puedan ayudar muchísimo a desarrollar todo este tipo de procesos. ¿Listo? Hay 3 tipos de computación en la nube: las nubes públicas, las nubes privadas y las nubes híbridas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Probablemente tú vas a ver aquí algunas marcas que conoces, otras que ni idea, pero digamos que las quisimos traer simplemente como para que tú conozcas. En la computación en la nube pública, pues obviamente está Windows Azure, Amazon Web Service, IBM Cloud, en donde ahí se puede compartir hardware con otras cuentas y ser la opción más económica a menudo, porque es pública, porque muchos digamos que están ahí, yo puedo compartir proyectos o cosas y tal vez ahí los pueda gestionar de alguna u otra manera. La nube privada, en donde probablemente está Cisco Meraki con WAC Network, Oracle Cloud, VMware, etcétera, en donde ya hay un hardware exclusivo para cada cliente ofreciéndose, pues digamos que desde un mayor control y pues por lo general es el más costoso porque probablemente son nubes o son canales de computación en la nube dedicados exclusivamente para las organizaciones. Y hay otra que es la nube híbrida, donde nuevamente está Amazon, donde está AWM, donde está Cisco Meraki, donde está Windows, Azure, etcétera, y donde el uso de esta nube, digamos que es privada para varios clientes de forma pública y su costo es personalizable. El que más se usa por lo general es esa nube híbrida, porque ofrece unos controles de seguridad bastante interesantes, donde hay exclusividad, pero de alguna u otra manera estas organizaciones han sabido cómo distribuir esa información para que no vaya a tener un impacto, pues de alguna u otra manera que vaya a afectar a las organizaciones. Entonces, pilas acá, porque probablemente nosotros como líderes de gestión, ustedes que son consultores, ustedes que se dedican a la gestión de riesgos, ustedes que están en todos los procesos de seguridad, usted que es nuevo, probablemente ingresando a todos estos procesos, pues probablemente tenemos que entenderlo frente a la gestión de riesgos que yo tal vez pueda tener en términos de alcance y participación con los procesos que estén encargados de implementar
todas y cada una de estas tecnologías en algún momento. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son entonces? Digamos que aquí quiero que lo mires desde esa óptica de conocimiento general de esas tendencias de la computación en la nube para todas las empresas. Y aquí nosotros logramos extraer 6 focos importantes en tendencias que hoy probablemente muchas de las empresas en las que tú estás los desarrollas y probablemente los haces. La inteligencia artificial generativa, en donde la computación en la nube ha servido un montón porque automáticamente ha logrado hacer que haya una disponibilidad de esa inteligencia artificial de una forma masiva, de una forma asequible, de una forma más cercana hacia las empresas de cualquier tamaño, de hecho, hasta cualquiera de nosotros como usuario. Desde el concepto de la seguridad cibernética, que muy probablemente en otro de los episodios lo pudiste haber visto, en donde empiezan a mejorar todas esas técnicas de cifrado para la transmisión de información, de segmentación y de respuestas automáticas a cualquier tipo de intrusión ante una amenaza cambiante y sobre todo hoy en día en donde los niveles y controles de seguridad se elevan mucho más. Otra de las tendencias es la nube resiliente, donde aquí pues nosotros ya vamos a empezar a ver una disponibilidad, un respaldo ante fallas transitorias, digamos que por problemas técnicos que puedan ocurrir en una red local o en una red que esté en la nube, digamos que haciendo que todos estos ataques o que probablemente las fallas que vayamos a tener sean transitorias y que no vayan a afectar de alguna u otra manera la información que tengo. Por eso es una nube resiliente, porque logra literalmente salir de las adversidades para poder gestionar sus procesos dentro de la organización. La modernización de esta infraestructura y obviamente porque aquí hay un cambio, digamos que total en la infraestructura de las organizaciones, algo que se ha denominado como el cloud native, ¿cierto? En donde probablemente ya permite que las organizaciones estén mucho más preparadas al futuro tecnológico. Entonces, la modernización de esa infraestructura nos va a permitir hacerlo. Y ojo, porque cuando nosotros como analistas estemos ayudándole a la organización a poder implementar uno de estos proyectos, porque recuerda que muy probablemente tú estás metido en proyectos de continuidad de negocio. Y entonces aquí es donde de alguna u otra manera vamos a tener que entender a la organización con una probablemente cambio de una infraestructura transitorio, ¿cierto? Para que impacte en su gestión de riesgos, para que impacte en su continuidad de negocio y muy probablemente impacte en la calidad de sus procesos, los haga más ágiles, más veloces, más seguros, etcétera. ¿Listo? La cultura FinOps, que este es un tema supremamente nuevo y es literalmente cómo las organizaciones logran tomar decisiones basadas en el aprovechamiento de información financiera y económica de la nube. Es decir, cómo literalmente nosotros podemos empezar a hacer que aprovechemos esa nube, que aprovechemos de alguna u otra manera todas estas buenas prácticas que nosotros gestionamos, que nosotros podamos literalmente validar los recursos que tenemos para que podamos tomar decisiones de seguridad, de mejoramiento, de continuidad de negocio dentro de la organización. Es un tema que les recomiendo muchísimo que lo analicen porque de alguna u otra manera, en el futuro corto, nosotros vamos a tener que estar montados en todo el tema de la computación en la nube. Y finalmente, un tema que está ahorita tomando una fuerza muy importante y de hecho para todos los que administramos sistemas de gestión basados en una norma ISO, pues el tema de la sostenibilidad está impactando de una manera increíble. Y probablemente la tendencia de la computación en la nube es esa reducción de la huella de carbono en los centros de datos mediante energías renovables. Probablemente hasta ahora está en ese proceso de crecimiento, hasta ahora está en ese proceso de mejora, hasta ahora está en ese proceso literalmente de poder fomentar todo este tipo de buenas prácticas, pero de alguna u otra manera están empezando a llevarlos para que las organizaciones sí o sí empiecen a desarrollar por lo menos estrategias que permitan de alguna u otra manera impactar en todos esos aspectos de sostenibilidad
que de alguna u otra manera, créanme, que van a poder mejorar y ayudar a muchos procesos dentro de las organizaciones. ¿Listo? ¿Qué ventajas y qué retos vamos a poder encontrar con todo esto? De alguna u otra manera, con la computación en la nube, pues un montón de ventajas que vamos a encontrar es que vamos a prevenir un montón de riesgos operacionales. Sí, eso va a ser así porque nosotros lo que vamos a hacer, recuerden, analistas de riesgos, que uno cuando hace el tratamiento del riesgo, uno puede hacer la transferencia del riesgo, ¿recuerdan? Entonces, cuando uno hace la transferencia del riesgo, cuando uno transfiere los riesgos, pues obviamente ahí nosotros podemos prevenir un montón de riesgos que pueden llegar a impactar. Puede existir un modelo de eficiencia en los procesos, por supuesto, porque van a ayudar a mejorar un montón de actividades que se desarrollan en la organización. La movilidad y disponibilidad de los datos, de la información, de hecho, porque no necesariamente tengo que estar conectado desde una oficina para poder acceder a toda la información. Puede ser una ventaja competitiva, por supuesto, 1000 veces puede ser una ventaja competitiva porque literalmente va a tener acceso a crecer, a aumentar, a disminuir la infraestructura acorde a como yo la necesite. ¿Y existe un control y fácil uso? Sí, por supuesto. Todas las marcas de las que le hablé ahorita, muy probablemente ellas tienen dashboard o herramientas que van a permitir que nosotros podamos ver la información de alguna u otra manera y ver el comportamiento de esa computación en la nube que nosotros estamos validando. ¿Qué retos obviamente tiene todo esto? Y pues los retos van a estar es en fortalecer la privacidad, ¿cierto? Que sea un acceso únicamente online, pues obviamente eso tenemos que fortalecerlo todavía. Los controles de acceso, porque en algunas ocasiones en los servidores no son tan chéveres. Las políticas de datos públicos. Ustedes saben que en Europa esto empezó a tener una tendencia muy fuerte con respecto al tema de los datos. Entonces, de alguna u otra manera tenemos que revisar cómo los fortalecemos. Las necesidades de los clientes, ¿cierto? Para poder entender que cada cliente tiene un comportamiento diferente frente a todo este tipo de procesos y la migración de la infraestructura. Entonces, si nosotros analizamos todo esto, pues muy probablemente lo vamos a tener que validar en donde sí hay un montón de ventajas, pero hay unos retos. Y tú como líder OEA, como oficial de cumplimiento, como líder de mejora continua, como líder de ese sistema de gestión, como analista de riesgos o como alguien que está metido en este tipo de proyectos, tienes que colocarle sobre la mesa a la organización esas ventajas y esos retos de lo que puede ser implementar la computación en la nube en la organización. ¿Listo? Algunos proveedores principales en el mundo a 2023 que tuvieron un impacto bastante importante en el servicio en la nube: Amazon Web Service con un 34% de participación, Windows Azure con un 21% de participación, Google Cloud con un 11%, Alibaba Cloud con un 5%, IBM Cloud con un 3%, Salesforce con un 3%, Tencent Cloud con un 2% y Oracle Cloud con un 2%. Y esto es importante tenerlo porque muy probablemente nosotros vamos a tener que saber y orientar, saber conocimiento general para cuando vayan ustedes a implementar un proyecto de estos. Y finalmente, equipo, pues, ¿cuál ha sido el comportamiento de la computación en la nube en Latinoamérica en esta data muy importante que logramos encontrar entre el año 2012 y el 2016? Y muy probablemente aquí tú vas a ver cómo en Latinoamérica esto ha logrado generar un nivel de facturación bastante importante. En Brasil, en millones de dólares, con más de 4.380 millones de dólares que se han podido generar gracias a poder validar esto. En una comparación entre el 2012 y 2016 en Colombia, pasar de 51 millones de dólares a 169 millones de dólares, pues creo yo que es una cifra bastante importante donde de alguna u otra manera está gestionándose para poder hacer que la computación en la nube de alguna u otra manera ya la estás viviendo, que de alguna u otra manera ya estamos entendiéndola, que de alguna u otra manera ya nosotros estamos viendo que toda la infraestructura física de esas organizaciones ya puede ser reemplazada por procesos aún más poderosos, más sencillos, más avanzados, y que tal vez nosotros, todos y cada uno de los que estamos acá, estamos llamados
a ayudarle a esa organización que empiece a integrar todos esos procesos de la industria 4.0, todos esos procesos de la transformación digital, todos esos procesos de esta maduración digital, ayudándole a potenciar sus procesos, a potenciar a las personas y a potenciar su gestión de riesgos y de calidad dentro de la organización.